Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente encargado de la República, colegas diputados, debo comenzar como demócrata, como verdadero creyente en la paz, celebrando que los integrantes de la fracción del PSUV hayan decidido regresar al Parlamento, los que todavía son diputados, porque aquí se termina el único desacato que ha habido en este país, que fue el desacato a la soberanía popular en que incurrieron los diputados que se fueron en vez de cumplir el mandato del pueblo de diciembre del 2015. Y se fueron porque una vez que el pueblo se pronunció en diciembre del 2015, el régimen, secundado por ellos, decidió desconocer la voluntad popular. Y por eso se quedaron aquí, después del 6 de diciembre, en la Asamblea Nacional pasada, para estar incluso hasta el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de ese año, nombrando, violando la ley y la Constitución, los magistrados de Express, a los cuales se refirió muy bien la comisión especial que presidió el diputado Berribeita sobre ese tema, y se quedaron como diputados de Express. Esos diputados sin méritos, esos magistrados, o supuestos magistrados, sin méritos para hacerlo, tenían un encargo: inventar el desacato de la Asamblea Nacional, porque era el instrumento que iban a utilizar de una supuesta sala constitucional para desconocer la soberanía popular que se expresó el 6 de diciembre del 2015. Tanto que enseña en la Constitución y no se dan cuenta, aunque sea internamente en sus debates, que la han pisoteado como nunca. Luego de tener una sala constitucional designada a su gusto, obediente a la línea política del PSUV, inventan la constituyente. La supuesta constituyente, violando otra vez la Constitución. Por eso esa constituyente no existe. No es porque nosotros digamos que no existe, sino porque el 347 de la Constitución señala que el único que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo de Venezuela. Y no lo puede convocar un poder constituido, como pretendieron hacerlo. Igualmente la Constitución, cuando habla de elecciones para elegir un presidente de la República o para elegir cualquier funcionario, establece en su artículo 63 que deben ser elecciones libres y transparentes, que no fueron, por supuesto, las supuestas elecciones del 20 de mayo de 2018. Sácame un disco. Lo que nos llevó a que el 22 de mayo de 2018 esta Asamblea Nacional desconociera ese resultado electoral. Y eso nos condujo a que el 5 de enero, este año, llegáramos al momento de iniciarse un nuevo periodo constitucional sin presidente electo, porque no se habían producido unas elecciones libres para elegir a un nuevo presidente. Y conforme al 233, al no haber presidente electo el día de la toma de posesión, le corresponde asumir, hasta que se realicen nuevas elecciones, la presidencia al presidente de la Asamblea Nacional, y en eso estamos. Ahora, ¿cuál fue la razón de fondo para que se desconociera la voluntad popular, para que se violara el artículo 63 de la Constitución, para que se violara el 347? Simplemente gobernar sin control, no tener una Asamblea Nacional en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales que controlara la gestión pública. Y para eso inventaron un poder legislativo paralelo violatorio de la Constitución. ¿Y cuál es el resultado de que hayan gobernado sin control? Bueno, lo acaba de decir ayer Transparencia Internacional desde Europa,
esa institución a nivel mundial, acaba de decir que el país de este continente más corrupto es Venezuela, y responsabilizan al gobierno de ese nivel de corrupción. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que los dineros del pueblo se los robaron y el pueblo está pasando hambre y muchos están huyendo a otros países para buscar solución a satisfacer sus necesidades básicas. Allí está el problema. El problema está en la crisis política, que es la razón de ser, el origen de la crisis social, de la crisis económica, que no comenzó ahora. Yo invito a los que quieran por YouTube ver el debate que se dio en abril de 2014, con el primer intento de diálogo en el cual me correspondió participar en nombre de la Unidad Democrática en el tema económico. Y le dije, tanto a Maduro como al ministro de Finanzas, en ese momento era Ramírez, mire, ya la inflación en abril del 2014 estaba en el 56%. Ya denunciamos que el Banco Central se había convertido en una imprenta de billetes sin respaldo. Ya denunciamos la crisis económica que venía. Le pedimos rectificación al gobierno. Bueno, siguió el diálogo. El gobierno exigió como primera reunión del diálogo que oyéramos a las víctimas de la violencia que el PSUV promovió y organizó. Se hizo la reunión, se oyeron lo que ellos calificaron de sus víctimas y más nunca aparecieron. Se fueron del diálogo. Porque como el pueblo estaba protestando en la calle por la crisis, a ellos no les interesaba el diálogo para solucionar los problemas de Venezuela, sino para quietar la gente que con mucha razón estaba protestando en la calle. De tal manera que la crisis económica ya estaba presente en el 2014, que la anunciamos y la pueden ver porque está grabado. Le pedimos rectificación al gobierno y no rectificó, y por eso estamos donde estamos. Los demás son cuentos de camino. Ahora bien, me complace que los diputados del PSUV digan, y ojalá sea cierto, que la razón de estar aquí es la búsqueda de la paz, la búsqueda de soluciones. Si eso es sincero, tenemos que ir al fondo del problema. Y el fondo del problema es la crisis política, que es la cual se ha originado el resto de la crisis. Tenemos dos visiones, dos interpretaciones, tanto de los hechos como de la Constitución y la aplicación de la misma. Si queremos realmente regresar al Estado de Derecho, no como lo han hecho hasta ahora, violando no solamente la inmunidad parlamentaria, como expresó muy bien mi estimado colega Edgar Zambrano, a él no solamente se le violó la inmunidad parlamentaria, sino también el derecho a la defensa, como se le viola a todos los presos políticos y al hermano Juan Requesén. Aquí se viola todo. Aquí no hay vigencia de ningún Estado de Derecho. ¿Cómo explican ustedes que cientos y tantos días preso Edgar Zambrano, que no solamente se le respeta la inmunidad, no haya tenido derecho a juramentar, a que sus abogados se juramentaran para ejercer la defensa? Aquí no se respeta no solo la inmunidad, no se respeta el derecho a la defensa, los derechos mínimos, elementales. En eso se quedó corta la señora Bachelet, que en todo caso reflejó muy bien todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, si hay voluntad para restablecer la paz, si hay voluntad para restablecer la vigencia de la democracia, si hay voluntad para que el pueblo de Venezuela salga de la tragedia que está viviendo como consecuencia del fracaso estruendoso de este gobierno, vamos a buscar una solución política. Y en ese sentido, el presidente Guaidó llevó a Oslo y sus representantes una propuesta. Señores, constituyamos un gobierno de transición donde no esté ni Maduro ni Guaidó, que convoque a unas elecciones para que el que tiene que resolver este problema, que es el pueblo de Venezuela, decida, que sea la soberanía popular, lo cual enaltece al presidente Guaidó, porque quizás algunos han podido aferrarse con razón
y fundamento constitucional en mantenerse en la presidencia por encima de cualquier cosa. Él está demostrando que le duele más el pueblo de Venezuela, que le interesa más la solución de la tragedia que estamos viviendo que mantenerse él en un cargo. Y por eso plantea, vamos a convenir un gobierno de transición que convoque unas elecciones. Una crisis política, económica y social de la profundidad de la que vive Venezuela solamente se puede resolver en paz si la decisión la ponemos en manos del pueblo. Que se convoque una elección presidencial, que legitime luego todos los poderes públicos y restablezcamos la paz y la vigencia de la democracia y la Constitución en Venezuela. Ese es el camino, si sinceramente están hablando de paz o la están utilizando, si no la están utilizando, como un subterfugio para prolongar la presencia de la usurpación en el poder. Esa es la solución. Hay una propuesta. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que hicieron durante el primer diálogo en el que yo participé en el 2014. Se fueron cuando se presenta esta propuesta. Yo simplemente les pido a ustedes, les pido a todos los que están apoyando a este régimen, que se pongan la mano en el corazón. Se nos está yendo la gente muerta de hambre, se nos están muriendo los viejitos y los niños por desnutrición, y eso no lo puede justificar a ustedes por mantenerse en el poder en contra de la voluntad del pueblo y violando la Constitución. Nosotros sí queremos una solución que restablezca la paz y la convivencia, pero una solución que vaya al fondo, y el fondo es que tenemos una crisis política que es consecuencia de una interpretación totalmente distinta de los hechos y de la Constitución. Entonces pongamos la decisión de esa crisis en manos del pueblo de Venezuela. Y aquí gane quien gane, pierda quien pierda, sigamos haciendo democracia y sigamos haciendo política y trabajando cada quien desde su posición por el mejor futuro para Venezuela. De tal manera que devolvemos la palabra. Si queremos un acuerdo, si queremos una solución, si queremos que sea pacífica, que haya paz, hay una propuesta en la mesa. No le huyan a la propuesta, discutan esa propuesta, que es una propuesta seria para salir de la grave crisis que está viviendo Venezuela. Reflexionen, piensen en los que están muriendo hoy como consecuencia de la crisis, en los que están huyendo de Venezuela, y ayuden, si es sincera su palabra de hoy, a buscar esa solución. Es la única manera que logremos lo que nosotros queremos, que Venezuela viva en paz, en progreso, con libertad, y que todos los venezolanos podamos satisfacer nuestras necesidades materiales y realizarnos espiritualmente en un mundo y en un país donde la democracia tenga vigencia. Que viva la soberanía popular, que viva la democracia, que viva la solución en manos del pueblo de Venezuela. No le tengan miedo al pueblo. El pueblo es el origen del poder en democracia. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.